11. 1. No arrojar la radio había sido una proeza. Destruir el aparato se había convertido en un impulso, no algo premeditado. Lo único que quería era que callara, que no dijera más, que no volviera a ser una revelación. Había sido real. Aquel aparato le había mostrado parte del pasado o era solo otra treta del hospital. Era difícil decidir. Las voces eran idénticas y las cosas encajaban. Pero también era cierto que el hospital tenía una mala leche legendaria y podría haberlo inventado. Aquello no era tanto una alternativa razonable como una esperanza. Pero aparte de eso, lo peor, lo verdaderamente peor, era invariable. Siempre lo mismo. Maldito sea. Dios, esto no me puede estar pasando a mí. No, no, no. Y volviendo a su madre, muy en el fondo, sabía que había sido cierto. ¿Sí o no? ¿Cómo? Es complicado, pero había algo ahí, en esas voces, en esos gritos, en esas actitudes que pertenecían a la familia. Era de sello Salgado. La ruleta que giraba a toda velocidad dentro de su mente era ya demasiado compleja, demasiado cruel. ¿Cuál sería su límite? En una parte de la rueda estaba saberse atrapado en un hospital que de algún modo, finalmente, lo iba a matar. ¿Por qué me tiene aquí? ¿Por qué me ha dejado atrapado como un ratón? Lo triste era que ya no se preguntaba lo mismo que hacía solo horas, a saber, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden estas cosas ser reales? Ahora era, ¿qué será de mí? ¿Qué tiene pensado hacer conmigo? Estaba, además, el tema de la comida, que se le acabaría para pasado mañana o en 4 días, si racionaba bastante. Luego, el asunto de la noche, porque de noche es que pasaban la mayoría de las cosas malas en el San Niño. Y ¡ay Dios! Estaba oscureciendo ya. Todos los que viven en climas fríos saben que los días son cortísimos en invierno. Y si tenía un poco de suerte, la más novedosa y única adhesión a la colección de horrores sería únicamente saber que mi papá mató a mi mamá. A lo mejor no habría otro espectro. O quizá, quién sabe, un monstruo decidido a aparecer durante las próximas horas. Tener suerte era eso, que quedara todo en haber escuchado cómo le partieron la cabeza a su madre. Pero había pensamientos dentro de los pensamientos, porque valga la crueldad, el terror no era lo único que embargaba a Abraham. ¡Es mi mamá! ¡Es mi mamá! Tal vez en el fondo lo llegué a sospechar, que él la había matado. No, nunca. Él se había jactado siempre de ser un individuo capaz de pensar en cosas bizarras, pero la realidad lo había superado, otra vez. Y tenía sentido. Eso era lo más desesperante, que la teoría tenía sentido. Resulta que todo este tiempo ella no había sido esa vieja puta que decidió marcharse y olvidarse de la familia. Resulta que todo este tiempo, si es que desde el cielo pueden escucharte, su mamá tuvo que lidiar con que pensara de ella en esos términos. Eso lo preocupaba. Y entonces pasó como un dirigible lento dentro de la cabeza de Abraham. La idea de suicidarse. Eran como luces hipnóticas en una pantalla gigante. La idea jamás sería atractiva, pero sí era una alternativa razonable. Solo, estoy solo, pensó lentamente. Por lo menos en aquel libro que había leído a los 14 años. ¿Cómo se llamaba? De aquel autor famoso, Stephen King. Sí, en El Resplandor, Danny no estaba solo. Tenía a su madre con él. Al menos él no estaba solo. ¿Cuáles eran sus esperanzas? Estaba Margot, la loca. A estas alturas, Abraham no estaba demasiado seguro de que no se tratase de otra alucinación del hospital o de un espectro.
La enfermera, la gordita que estaba atraída hacia él y no dudaba en demostrarlo sin ningún orgullo concebible, había olvidado su nombre por segunda vez. Y pensó, también, que sería capaz de acostarse con ella si eso garantizara que pudiera salir del hospital. De hecho, capaz no era la palabra. Perfectamente capaz lo sería. Rogaría si fuera preciso. Esa era otra cosa que hace días hubiera sido formulada con un pensamiento sarcástico. Ahora era una posibilidad patética, desesperada, suplicante. De pronto, se le ocurrió que la bombita de la lámpara de la mesa de luz se quemaría, y la de la pieza, y la del baño también, que quedaría a oscuras. Por primera vez en una hora se movió, estirándose para girar la perilla de la lámpara. La luz amarillenta bañó su rostro. Eso al menos. Tal vez podría evitar que pasaran cantidad de cosas malas si tan solo pensara a tiempo en ellas, antes de que el hospital lo captara y obrara en consecuencia. Le había funcionado otras veces, o al menos creía que lo había hecho. Pero la luz al menos. Oh, Dios mío, la luz no me puede quitar eso, pensó. Un viejo miedo de la infancia seguía vigente en toda su gloria. La luz podía servir como un halo protector a su alrededor. Más allá, ahí cerca, en la oscuridad plena, podía estar pasando cualquier cosa. Podía estar viéndolo cualquier ente, presencia, lo que fuera. Pero no se atrevería a poner un pie al área donde había luz, donde existiera algún tipo de iluminación. Convertiría esa idea en su credo. Abraham intentaba consolarse con que sus novedosos estados de pensamiento no fueran indicios de locura. Ahora, a diferencia de antes, ya no le molestaba perder el tiempo divagando. Poco a poco, se convencía que no había otra cosa útil que hacer. No había forma de escapar del San Niño. ¿Pero acaso será mejor que te dejes sorprender? Maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea. Yo nunca le he hecho un mal a nadie. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Aulló. Que se me reviente la rueda del auto 100,000 veces antes de la reunión más importante de mi vida. Que me quede sin nada, sin ahorros en el banco y sin dinero en el bolsillo. Que me fracture las piernas. Que perdamos la casa. Que quede harapiento y vagabundo, caminando por la calle y que mis amigos me vean y mis enemigos también. Pero esto no. Esto que está pasando no, por favor, esto no, esto no. Sus ojos comenzaron a humedecerse y sus labios a temblar. Esto no, no. La oscuridad ya dominaba el cielo. Podía verlo a través de la ventana. Se llevó las manos alrededor de la cabeza y se sentó en un borde de la cama, viendo al suelo. 2. Ezequiel Martínez estaba sentado al borde de la calle, fumándose un cigarrillo. El viento meneaba la esponjosa lana de su voluminoso abrigo. Se entretenía viendo el barranco y jugando a menear un montoncito de nieve barrosa entre la suela de una bota y la otra. Aquello era sin dudas más relajante que estar escuchando las constantes puteadas de Fiorito, todo un experto en el arte, quien estaba dentro del patrullero, sosteniendo el velocímetro electrónico con la mano derecha, hablando para sí mismo sobre lo ridícula que era tener que hacer esa pelotudez de mierda en un día en el que nadie, la recontraconcha de la lora, se le ocurriría violar el límite de velocidad estando el asfalto como estaba, lleno de nieve. Nadie era tan estúpido, ni siquiera un auto lleno de pendejos de Buenos Aires. Al final, sin embargo, Fiorito era el primero en reconocer que en la Argentina sobraban los locos hijos de puta, quizá más que en cualquier otra parte del hemisferio sur, incluyendo, por supuesto, el país de donde su jefe, Martínez, provenía. Incurría de nuevo en el mismo error, porque Martínez era argentino, eran sus padres los que habían venido de Chile. Pero aquello estaba bien, era tolerable para un tipo de mente típica,
sencilla y revanchista como la de Fiorito. Martínez era un tipo legal, limpio, inteligente y con cultura. No se parecía al típico inmigrante hijo de puta que, en lengua de los chauvinistas soeces, cruzaba la frontera para acabar jodiendo el país. Cosa deleznable porque, ignorancia aparte, quizá Fiorito olvidaba que él también era hijo de inmigrantes. Era Martínez quien había aprendido a lidiar con él, y después de 12 años, sus estupideces le parecían graciosas. Volvió a cagarse en todo. Tenía que ser el tipo más tonto sobre la faz de la tierra, sosteniendo el taco electrónico que desde hacía 30 minutos marcaba 0, 2.00 en números rojos y cuadrados, y por la vista que ofrecía la larga carretera, todo pintaba que estaría días desolada. Tenía el bigote manchado de partículas de alfajor blanco, pero eso no importaba, porque su bigote también era blanco. No se notaba demasiado. Además, estaba con Martínez. Martínez lo entendía. Era un buen tipo. Martínez era, de hecho, mejor que muchos amigos y agentes. Martínez era el único chileno bueno. Pero le exasperaba estar enojado cuando él estaba tan tranquilo. Se bajó del patrullero, apartando la pesada puerta de una patada. El hielo las atoraba siempre. Ezequiel se giró sobre sus botas y le sonrió por un momento, con aquellos grandes anteojos oscuros de mosca, pero después volvió a darse media vuelta, viendo por el barranco. A Fiorito se le ocurrió que, mientras bajaba su pesada y redonda humanidad del patrullero, un auto, seguramente lleno de adolescentes de mierda, no había nada que le rompiera más las bolas que los adolescentes de mierda, más todavía que los borrachos que se precipitaban a 120 por las áreas escolares, pasaría a toda velocidad por la curva. Y, para hacer peor la infamia, serían adolescentes de mierda de Buenos Aires. Estaba el caso de aquella chica, latina como Martínez. Era venezolana, ¿no? Sí, era de ese país extraño que había quedado quemada por culpa de la negligencia del que manejaba. Qué dolor le había dado verla por televisión. ¿Qué ves?, preguntó. Martínez tardó en contestar el tiempo suficiente en el que un segundo de más hubiera rayado en la mala educación. Tenía esa cualidad. Allá abajo, contestó, e hizo un gesto juntando los labios. Fiorito se acercó, acomodándose la correa de cuero alrededor de la cintura. El cañón del revólver golpeó suavemente su muslo. ¿Qué? Pero no hizo falta que Martínez lo señalara, y éste a su vez supo que el silencio de su compañero era prueba de que también veía la misma cosa. El Hospital San Niño, allá abajo, en medio de un valle de árboles. Fiorito exhaló una pequeña nube blanca. Sus lentes plateados reflejaban la parte más oculta de la torre, la del manicomio. ¿Sabes? A mi suegra nunca le gustó ese lugar. Siempre dijo que prefería manejar 1 hora hasta San Carlos de Bariloche cuando Roberta estaba enferma. A mí me gusta menos cada segundo que lo veo, Bigotes, y tu suegra no es paranoica. Solo tuvo intuición de madre. 3. Contra todo pronóstico, se había quedado dormido en la cama, con las luces encendidas. De haber estado en su casa, le hubiera preocupado enormemente el costo que alcanzaría el consumo de luz. Sabía sopesar bastante bien el valor del dinero y la sensación de malgastarlo en cualquier otro lugar era similar a la de un gancho tocando un nervio. Pero le daba igual estando dentro del San Niño. Y también le hubiera dado igual si la cuenta hubiera tenido que pagarla él. La luz no debía pagarse nunca. Cuando abrió los ojos, descubrió que se sentía mal. Le iba a dar gripe. Su garganta dolía. No se molestó en preocuparse ni sentirse furioso. Aquella resignación tan natural era tal vez el principio del fin. En ese momento, con los ojos entreabiertos, viendo el techo, molesto por la luz amarilla de la lámpara, decidió que era mejor que ya nada le importase. Pero algo muy dentro de sí le decía que estaba equivocado y que era mejor no retar a esa omnipotencia macabra que lo rodeaba. Aunque tal vez, pensó, solo tal vez, lo único que esté haciendo es querer prolongar mi propio suplicio. Sí, sin dudas, en el fondo,
Los seres humanos son como los animales, o son animales más bien. Todos en mayor o menor medida están programados para reaccionar igual. Es instinto. It's evolution, baby, como decía la canción, las pelotas. Cuando alguien sabe esos secretos de sí mismo, del prójimo y del género humano, no se puede culpar a quien escoge el pesimismo como fe. De hecho, el ateísmo parecía bastante lógico, a veces. Aunque visto y considerando lo presente, estaba claro que quizá había un más allá, pero no era un más allá como lo había imaginado. Era el horror, era lo inenarrable. Se pasó una mano por la frente. Estaba sudando frío. Sentía las axilas húmedas y sus mejillas y nariz calientes. La garganta estaba seca. Deseaba un vaso de agua fría, aun cuando lo último que quería era levantarse de la cama o moverse. Estando así, ni siquiera el frío parecía ser demasiada molestia. No, ni siquiera por un vaso de agua se levantaría de la cama. No valía la pena. Su nuez de Adán se movió suavemente. Por su cuello comenzaban a aparecer los primeros puntos negros que preceden la barba, aunque a Abraham todavía no le saliera. No del todo. Volvió a cerrar los ojos, esperando con conciliar el sueño. Era todavía de noche. Debían ser las 3 o con suerte las 4 de la mañana. Quería seguir durmiendo hasta las 7, hasta que el sol saliera. Sería un nuevo día ¿y? Y quizá todavía había esperanzas. Esperanzas de hacer algo el nuevo día. Tal vez todo lo que necesito es perder el miedo, mandarlo todo al demonio, pensó. Tal vez sí, tal vez no. Había que meditarlo muy bien, porque no quería volver a salir como un perro con la cola entre las piernas. No. Dispuesto a recuperar el sueño, entró en juego un problema que lo obligaría irremisiblemente a levantarse de la cama. Era algo a lo que ningún hombre puede hacer frente durante mucho tiempo: las ganas de mear. Se levantó lentamente. La espalda le dolía mucho. Apoyó los pies sobre la alfombra. Aún a través de sus calcetines, sintió que estaba fría. Todo era frío, desesperadamente frío. Se levantó, mareado, y fue al baño. 4. Su nombre de pila le había valido infinidad de bromas en la escuela de medicina. En todas las escuelas, a decir verdad. Pero hoy día, el doctor Eugenio Pérez podía jactarse de ser más respetado por su especialidad que por llamarse como un popular personaje del cómic llamado Eugenio González al que, para colmo de males, se parecía un poco, porque tenía el mismo color de cabello y ciertas semejanzas en el rostro. Siempre pensó que no podía esperar el momento en que el arquitecto del tiempo le diera, durante su madurez, una cara diferente a la del tipo de la historieta. Ahora, después de viejo, podía asegurar dos cosas. Arquitecto del tiempo era un nombre demasiado noble para la vejez, y sin dudas que parecerse a un genio no era tan malo comparado con la artritis. Pérez se mordía el dedo pulgar y observaba las radiografías con las iniciales SM, Susana Marceni, con la frente arrugada. Había conseguido callarle la boca al señor Ignacio Marceni. Todos los doctores veteranos tienen esa habilidad intrínseca, aun cuando se las ven con un paciente que es abogado. Pero desgraciadamente ahora el callado sería él. Callado como durante las últimas 3 horas en las que estaba contemplando el set de láminas que le habían traído de radiología. En otros tiempos, no le hubiese importado acudir a un par de buenos colegas para una segunda opinión. No le hubiera importado, de hecho, hacer un par de llamadas a la Facultad de Medicina de la UBA, porque una de las cosas que lo hizo confiable, confiable ante los veteranos de sus años mozos y confiable para ascender durante aquellos días, era que no le importaba su orgullo personal. Y todos, incluso los orgullosos, sabían muy bien que esa era la marca de un buen doctor. Pero esta vez había desistido de las llamadas, los consejos y los colegas, y no por orgullo, sino por miedo. Porque, ¿qué iba a decir? ¿Cómo iba a explicar lo que estaba viendo? Ya había intentado emparejar los resultados del laboratorio
con el historial médico de la muchacha no una, sino docenas de veces. La madre de ella había traído toda una enciclopedia, clasificada mes por mes, de su historia. Más no se le podía pedir. De cuando en cuando le entraba un enorme alivio al saber que, en realidad, él no tenía absolutamente nada que explicar. Su juicio mental no iba a entrar en cuestión, porque no era su palabra contra la de nadie. Ahí estaban las radiografías, un set completo de ellas. Eran ellas contra el juicio de los doctores. Se quitó los anteojos y se frotó la comisura de los ojos varias veces con los párpados cerrados, antes de continuar examinando el cráneo de la paciente. La concavidad se veía como un espectro azulado en la lámina, y desde adentro aparecía el tumor, uno como ningún otro que hubiese visto en su vida. Uno que no solo variaba de tamaño, sino que además parecía como una mancha negra idéntica a otra que se hallaba en una pared a cientos de millas al sur del país, dentro de la habitación de Abraham Salgado, en el Hospital San Niño. 5. Abraham encendió la luz del baño. No había nadie adentro, pero él siquiera recordaba de qué debía tener miedo. Era una mezcla de malestar físico y depresión. Entró y se puso frente al inodoro. Escuchar el chorro cayendo dentro del inodoro es una cosa hipnotizante para la mayoría de los hombres que ponderan los asuntos más importantes de su vida haciendo aquellos menesteres. Uno puede estar firme o puede tambalear lentamente, como un árbol llevado por la brisa. Uno puede, inclusive, estar pensando en cualquier cosa, pero nunca deja de prestarle atención al sonido que hace el chorro al caer sobre el agua, como si fuese la mejor melodía del mundo. Eso, desde luego, hasta que escuchó un sonido siseante detrás de él. Se dio la media vuelta, manchándose la pierna. ¡Maldita sea!, gruñó. No había nada, pero estaba claro. Lo había escuchado, en el cuarto, en la puerta. Abraham puso a prueba la fuerza de sus esfínteres y se salió del baño, corriendo. Observó la puerta blanca al final y se detuvo de inmediato, con la certeza de que había algo parado detrás de ella. El corazón comenzó a acelerársele. En la rendija entre el suelo y la puerta se hallaba un papel blanco, doblado en dos. Aquello había sido lo que produjo el sonido. ¡Dios mío! ¡Otra vez! Sintió un enardecimiento súbito subiendo por su cabeza. Tomó la nota rápidamente, pensando por un momento que aquello tras la puerta la empujaría de vuelta en el momento que intentase agarrarla. Caminó hasta estar cerca de la lámpara y desdobló el papel. Si querés saber más, tenés que ir al manicomio, decía la nota. Nunca dejes que te agarre la noche ahí. Postdata: si alguien llega a tocar, no le abras la puerta.